Bueno, vamos a iniciar con la práctica número 5 correspondiente a transferencia de calor en flujo transversal. Específicamente vamos a utilizar el intercambiador de calor de flujos transversales, pero esta vez vamos a trabajar con el banco de tubos. Como siempre, esta clase explicativa va a estar dividida en las siguientes partes y vamos a iniciar con una breve introducción de los fundamentos teóricos de esta práctica. Ok, en este tipo de intercambiadores de calor, un fluido se mueve por dentro de los tubos, mientras que el otro se mueve alrededor de estos en una dirección perpendicular. En la práctica es común encontrar el flujo sobre bancos de tubos en equipos de transferencia de calor, como en condensadores, evaporadores, en las plantas de generación de potencia, en refrigeradores y acondicionadores de aire. El flujo interno en los tubos se puede analizar considerando el flujo por solamente un tubo y multiplicar este resultado por el número total de tubos. En el flujo externo influyen el nivel de turbulencia, la corriente y el padrón de flujo, que puede ser una disposición, como vemos a la izquierda, alineada, o una posición que vemos a la derecha, escalonada. Estas distribuciones, la escalonada como la alineada, tienen como objeto promover la turbulencia en el haz tubular. El coeficiente de transferencia de calor para un intercambiador de calor de corriente transversal se compone de tres elementos. El coeficiente de transferencia de calor interno o H sub I, el coeficiente de transferencia de calor externo o H sub E y la conductividad térmica de la pared. Es posible incrementar el coeficiente de transferencia de calor del lado de los tubos incrementando la velocidad de la corriente. Rescindiendo el espesor de la pared y utilizando materiales de conductividad térmica elevada, se puede reducir de forma considerable la conductividad térmica de la pared. El coeficiente de transferencia de calor de la película del lado exterior, H externo, puede ser elevado de las siguientes formas. Primero, incrementando la velocidad de la corriente, o sea, aumentando el número de Reynolds. Segundo, modificando el padrón de circulación o el padrón de flujo. Esto también incrementaría la turbulencia. Para lograr este efecto, cada fila de los tubos es ubicada en el trayecto de la turbulencia generada por la fila anterior, produciendo lo que se denomina un efecto en cascada. El efecto de la turbulencia aumenta el coeficiente de transferencia de calor externo de la superficie por encima del nivel que se obtendría incrementando solamente el número de Reynolds. Los tubos de las primeras líneas se dice que actúan como una rejilla para la turbulencia que incrementan el coeficiente de transferencia de calor para los tubos en las líneas siguientes. Cuando se trabaja con gases, se puede incrementar aún más el coeficiente de transferencia de calor, como vemos en la imagen, con el empleo de aletas. Para la mayoría de las configuraciones, las condiciones de transferencia de calor se estabilizan no más allá de la cuarta o quinta línea, de modo que ocurren pocos cambios en el coeficiente de transferencia de calor más allá de la cuarta o quinta línea, como habíamos mencionado. Por tanto, lo que vamos a hacer en la práctica es evaluar este efecto en el coeficiente de transferencia de calor. La configuración en un banco de tubos está caracterizada por la separación transversal, S sub T, la separación longitudinal y el diámetro del tubo, como vemos en la imagen. El número de Reynolds para las correlaciones de transferencia de calor en banco de tubos se basa en
la velocidad máxima del fluido que ocurre en el banco de tubos. Para un arreglo alineado, la velocidad máxima ocurre siempre en el plano transversal, aquí, S sub T. O sea, en un arreglo alineado tenemos que la velocidad máxima ocurrirá en A sub 1. ¿Ok? Para la configuración escalonada, la velocidad máxima ocurre en el plano transversal A sub 1 o en el plano diagonal A sub D. ¿Cuándo ocurrirá uno u otro? Ocurrirá en el plano diagonal si las filas están espaciadas de modo que 2 por el producto, 2 por la separación diagonal menos el diámetro es menor que la separación transversal por el diámetro, como tenemos en la imagen. El factor 2 resulta de la bifurcación que experimenta el fluido si se mueve en el plano A sub 1 hacia el plano A sub D, de A sub 1 hasta A sub D. O sea, tenemos esta bifurcación, por eso el número 2. Si la velocidad máxima ocurre en el plano A sub 1, para la configuración escalonada, se calcula con la ecuación para la configuración alineada. Una correlación normalmente aceptada para la determinación del número de Nusselt en una corriente turbulenta es la que podemos ver en la presentación, donde Nusselt se calcula como el producto entre una constante C, Reynolds a la M, Prandtl a la N por un factor de corrección Fn, en donde M vale 0.635 y N 0.34. Nusselt promedio para todos los tubos en el grupo es un promedio para todos los tubos y puede ser aplicado para Reynolds comprendido entre 300 y 200.000. Y F sub n variará según la siguiente gráfica, en donde vemos que tiende asintóticamente a un determinado valor conforme vamos incrementando el número de filas en el intercambiador de calor. Otras correlaciones normalmente aceptadas son la correlación de Sukauskas, como trabajaron en el semestre anterior. Los objetivos de la práctica. El objetivo general es analizar las variables relacionadas a las operaciones de transferencia de calor en corrientes transversales, específicamente banco de tubos, y evaluar las características operativas del intercambiador de calor de corriente transversal que opera en régimen estacionario. Objetivos específicos de la práctica son, primero que nada, demostrar habilidad en el manejo del equipo, determinar la variación que sufre el coeficiente de transferencia de calor de la superficie promedio para los tubos situados de la primera a la sexta fila en el intercambiador de calor de corriente transversal con diferentes números de Reynolds. El equipo que vamos a utilizar es el intercambiador de calor de corriente transversal. Básicamente es el mismo equipo que utilizamos con un tubo en una corriente transversal. Está compuesto de un ducto de aire en el que se encuentra situado un ventilador centrífugo de 1.5 HP de potencia. El intercambiador de calor es de tiro inducido, opera a una velocidad constante del ventilador. El caudal, por tanto, es controlado a través de un amortiguador tipo iris a la salida del ventilador que regula justamente el caudal. Unas placas gruesas para los tubos, como vemos en esta figura, están dispuestas con 27 tubos de plástico de 16 milímetros de diámetro dispuestos en un triángulo rectángulo. Estos tubos están dispuestos en 6 filas y cerca del centro de cada uno se encuentra un tubo postizo que puede ser sustituido por el elemento activo. Estos tubos postizos van a ir siendo colocados de la siguiente forma. Si el elemento activo lo colocamos en la fila 1, el tubo 2, 3, 4,
5 y 6 serán tubos postizos que van a ser proveídos para la práctica. Si el elemento activo lo colocamos en la fila 3, los demás orificios deberán ser tapados, para la redundancia, con los tubos postizos. El elemento activo es un cilindro de paredes gruesas que es fabricado de cobre y calentado eléctricamente, como ya saben, de 15.8 milímetros de diámetro y 50 milímetros de longitud. Incrustado en la superficie del cilindro se encuentra un único termopar eléctrico que mide la temperatura de la superficie, y los extremos del cilindro son están aislados para evitar justamente errores por el calentamiento en el cilindro. O sea, lo que estamos reduciendo es las pérdidas de energía de forma axial. El suministro de electricidad tiene un máximo de 70 voltios y el sistema tiene un equipo de protección térmica que restringe la temperatura del elemento activo a un nivel máximo de 100 grados centígrados. En esta imagen podemos ver de forma un poco más detallada la placa multitubos, en donde estos tubos pueden ser removidos y reemplazados por un elemento activo, y el resto de los orificios quedarán con los tubos postizos. La vista lateral es esta que vemos ahora. La determinación de la velocidad de la corriente se realiza mediante esta ecuación, en donde es obtenida al aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos de medición de la presión y la presión externa. En esta ecuación, R es la constante específica del gas para el aire. El valor del coeficiente de descarga para esta ecuación es 0.98, y al sustituirlo en la primera ecuación obtenemos esta segunda ecuación, como ya vimos en la práctica de un solo tubo. El efecto de bloqueo debe ser tomado en cuenta cuando es instalado la placa multitubos. Por tanto, se tomará una velocidad en el punto de área mínima para la circulación de la corriente. Esto resultará en una velocidad efectiva a través del grupo de tubos igual a U' igual a la velocidad de la corriente determinada con la ecuación anterior por 2.343. Y esta será la velocidad real con la que se desplaza el aire a través del banco de tubos, a diferencia de cuando trabajamos con un solo tubo en una corriente transversal. ¿Qué vamos a hacer en la práctica? Vamos a hacer la determinación del coeficiente de transferencia de calor de la superficie promedio de los tubos situados en las filas 1 a la sexta en el intercambiador de calor de corriente transversal. Entonces, si no se ha instalado la placa multitubos, vamos a remover las 4 tuercas de bronce que se encuentran estriadas y vamos a retirar la placa para colocar la placa multitubos. Vamos a insertar el elemento activo en la perforación de la fila superior, vamos a enchufar el cable a la consola de instrumentos y comprobar que los otros 5 tubos postizos se encuentren en las posiciones requeridas. Vamos a conectar el medidor de presión a el manómetro diferencial inclinado en la parte superior del equipo, como ya saben. Vamos a cerrar el amortiguador de iris conjuntamente con el manómetro de entrada para obtener una corriente de aire lenta a través del ducto, o sea, una depresión en el manómetro diferencial inclinado de aproximadamente 1.5 milímetros de columna de agua. Vamos a colocar el interruptor de voltaje en la posición 70 voltios, vamos a deprimir el interruptor principal de la consola de instrumentos y ajustar el control del calefactor para producir una temperatura superficial del elemento activo indicada por T sub S en el indicador digital de temperaturas aproximadamente a 95 grados centígrados. Recuerden que a 100 grados se corta el suministro eléctrico, así que una temperatura máxima sería 95 grados. Debido a que la velocidad de transferencia de calor es reducida cuando la velocidad del aire es baja, es aconsejable ajustar el control del calefactor de forma gradual, con pausas entre cada ajuste para permitir que el sistema se estabilice.
Al obtenerse condiciones estables, indicadas por una temperatura de la superficie del elemento activo constante, debemos determinar la temperatura de la superficie y la temperatura del aire. Vamos a ajustar el amortiguador del iris a la salida del ventilador para incrementar la depresión del aire H, por tanto vamos a incrementar la velocidad del aire en el ducto. Vamos a ajustar el control de calefactor para obtener aproximadamente la temperatura de la superficie del elemento activo a un valor similar al original, o sea, vamos a suministrar un voltaje un poco superior. Nuevamente, cuando el aparato se encuentre estable, vamos a registrar la temperatura de la superficie, la temperatura del aire, la depresión del aire y el voltaje. Y esto vamos a repetirlo por 4 caudales. Como ya les había dicho, vamos a repetir estas operaciones con velocidades de aire cada vez más altas hasta alcanzar un valor máximo. Y vamos a ajustar el control del calefactor al mínimo y vamos a permitir que el aparato se enfríe. Luego vamos a insertar el elemento activo en la segunda perforación y vamos a ubicar el tubo postizo en la primera perforación. Asimismo, vamos a dejar los tubos postizos en la cuarta, quinta, sexta posición. Vamos a repetir el procedimiento, o sea, vamos a establecer un caudal determinado y vamos a ir incrementando el caudal de aire. Y vamos a luego, una vez teniendo los datos de la segunda parte, repetir el procedimiento instalando sucesivamente el elemento activo en la tercera perforación, cuarta perforación, quinta perforación y sexta perforación. Recuerden que esto implica realizar las mediciones con 4 caudales, o sea que para cada orificio tienen que repetir los 4 caudales que hicieron en el orificio anterior. Es recomendable que estos caudales sean similares entre mediciones. Vamos a calcular y graficar la variación del coeficiente de transferencia de calor según el modelo que se muestra en el catálogo del equipo y en la guía de la práctica. Las referencias bibliográficas de esta práctica son las indicadas a continuación y recuerden que si tienen dudas o consultas deben de consultar con los profesores del laboratorio.